Camino a la bendición. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si el tema de esta mañana es el camino a la bendición, ¿cómo podremos lograr encontrar ese camino y cómo seguirlo? Cuando una mamá, cuando un papá que tiene a su hijo pequeño, y el papá o la mamá le mandan y le dicen: hijo, ayúdame a levantar las cosas que tienes en tu recámara, a acomodar tu recámara, a levantar tus juguetes tirados, a levantar tu ropa tirada, y ayúdame a levantarlo, hijo. Y el hijo dice: ahorita lo hago. Eso casi no sucede en nuestras familias, ¿verdad? Nosotros, cuando a nuestros hijos le mandamos a hacer algo, nuestros hijos salen corriendo, disparados a levantar las cosas, ¿verdad que sí? Pero si llegara a haber alguna familia donde no suceda esto, donde el hijo se le ordena hacer algo en la casa, acomodar sus cosas, acomodar su recámara, y el hijo dijera: ahorita lo hago. Y pasa media hora y usted va otra vez a la recámara y ve y todo otra vez tirado. Y le vuelve a usted a dar la misma recomendación: hijo, levanta tu cuarto, levanta tu recámara. Y el hijo dice: ahorita lo hago. Ahí voy. ¿Sí ha escuchado esa palabrita? Ahí voy. Y hasta se enojan, ¿verdad? Los muchachitos, las muchachitas. Ahí voy. Entonces el hijo levanta unas cuantas ropitas que tiene por ahí tirado. Ya ve que casi nunca acomodan, levantan mucho. Levanta unas cuantas cositas y sigue en lo que estaba. Y después de 5 horas la mamá o el papá regresan a ver qué tanto ha levantado. Pues el niño no ha levantado mucho. Le vuelven a dar la recomendación: hijo, levanta lo que te dije que levantes. Y el niño, ya muy enojado, muchacho muy enojado, va y levanta, después de 5 horas después, lo que se le encomendó hace ya mucho tiempo. Entonces allí vemos esa palabra que ellos dicen: ahorita lo hago, es una desobediencia pasiva. Es decir, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a la hora que se me antoje. Lo voy a hacer a la hora que me dé mi gana. Lo voy a hacer a la hora que yo quiera. Esa palabrita, ahorita lo hago, que nuestros hijos mencionan, es: lo voy a hacer a la hora que yo quiera, no a la hora que tú me ordenes. Y eso, en términos prácticos, es desobediencia pasiva. Y esa palabrita de ahí voy, cuando sus hijos se la lleguen a decir, eso también significa que lo poco que llegara a hacer, también lo va a hacer con mucho desgano. Y eso de hacerlo 5 horas después de que se le ordenó hacerlo y terminar a hacerlo, es una actitud descuidada. Y la actitud descuidada conlleva a una desobediencia final. Entonces, tenemos que ir meditando cómo responden nuestros hijos, cómo respondemos en casa, porque todo eso nos lleva a una desobediencia. Bien, entonces, como estamos hablando de la obediencia, en el capítulo 17, en el versículo 2, vamos a ver a un hombre obediente. Un hombre que no dijo: ahorita lo hago. Uno que no dijo: ahí voy. Y no uno que terminó haciéndolo muchas horas después. En el versículo 2 encontramos
que vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿A quién le vino la palabra de Jehová? A Elías, el profeta. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. No quiero que te vayas al norte, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. No quiero que te vayas a otro arroyo, quiero que te vayas al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces encontramos a un hombre muy obediente. En el versículo 3 le dice Dios: apártate de aquí, vuélvete al oriente. Y en el versículo 5 dice que y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué encontramos allí? Obediencia. Si Dios le dijo: apártate, ¿él qué hizo? Se apartó. Si Dios le dijo: vuélvete al oriente, ¿él qué hizo? Se fue al oriente. No dijo: es que yo tengo ganas de irme al norte porque yo he escuchado que en el norte hay más agua y me voy a ir al norte. No dijo eso. Él se fue al oriente. Dios le dijo: escóndete en el arroyo. ¿Y él qué hizo? Se escondió en el arroyo de Querit. Que era, el arroyo de Querit estaba en un cerro bastante alto y estaba en un lugar muy angosto, por lo tanto no era muy cómodo vivir ahí. Era muy seguro, pero no era muy cómodo. Sin embargo, Elías obedeció. Entonces aquí vemos la obediencia de Elías. Además le dice Dios: vas a beber agua del arroyo. No te van a traer agua a los cuervos, tú te vas a tener que tomarlo del arroyo. Es una orden. Además le dice Dios: lo que los cuervos te lleven, eso comerás. Él no sabía que le iban a traer. Sin embargo, Dios es tan bueno que les llevó pan y carne por la mañana y por la tarde. O sea, comió muy bien. Pero sin embargo, si los cuervos no le hubieran llevado pan y carne, él se hubiera comido lo que los cuervos le hubieran llevado. Si le hubieran llevado vegetales hubiera comido. Él no estaba diciendo: es que yo no me gusta esa comida. Él estaba aceptando y obedeciendo la palabra de Dios. Entonces vemos la obediencia de Elías. Hoy por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a ser obedientes. No le tienes que enseñar a ser desobediente, porque eso ya lo saben. La desobediencia en el ser humano es algo que traemos desde que nacemos. No le tienes que enseñar a tu hijo a ser desobediente, le tienes que enseñar a ser obediente. Porque la desobediencia es una de las cosas que ya traemos por naturaleza. Le tenemos que enseñar a ser obedientes. Y entonces una persona obediente, sobre todo en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en la vida cristiana, una persona obediente va a ser más obediente entre más cerca esté de Dios. Eso es algo que usted tiene que aprender y tiene que notar. Una persona obediente es la persona que más comunión está con el Señor. Trata de obedecer a Dios lo máximo. Pero una persona que no está en comunión con Dios, una persona que no está orando, una persona que no está leyendo la Biblia, una persona que no está sirviendo, va a empezar a ser desobediente. Una persona que está cerca de Dios, que vive con Dios, que busca a Dios, por lo general va a ser un cristiano obediente. Y lo vamos a ver en el versículo 1, porque Elías le dice a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Lo que está diciendo es: yo tengo comunión con Jehová, yo tengo comunión con Dios, y eso se refleja en una obediencia. Es fácil darnos cuenta quién busca al Señor y quién no busca al Señor. Yo no tengo que preguntarle: ¿oró usted en la semana? Yo no tengo que preguntarle: ¿está usted leyendo su Biblia? Usted lo demuestra fácilmente. Si usted es obediente en las cosas de Dios, usted está en comunión con Dios. Si usted y yo no somos obedientes a Dios, es simple, no estamos en comunión con Dios. Porque Elías nos dice aquí: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, la comunión que tenemos con Dios nos hace amarle, seguirle y sobre todo obedecerle. Si a mí me falta la comunión con Dios, por consecuencia yo no le voy a amar, yo no le voy a obedecer. Entonces aquí estamos viendo que entre más comunión haya con el Señor, más obediente serás. Entre menos comunión tengas con el Señor, más desobediente serás en todas las áreas de tu vida.
No solamente en las espirituales, en todas las áreas. Ajá. Y Elías era un hombre obediente. Se levantó, hizo lo que Dios le había ordenado. Pero encontramos que pasado algunos días, dice el versículo 7, se secó el arroyo porque no había llovido. Él mismo había dicho que no iba a llover por algún tiempo. Entonces vino luego a él, versículo 8, palabra de Jehová. Otra vez el Señor viniendo a él y hablándole y diciéndole: Elías, se acabó el tiempo de estar en el arroyo de Querit. El arroyo ya se secó, no puedes seguir aquí, tienes que moverte. Y le dijo: levántate. Y él no dijo: Señor, es que aquí estoy re bien, estoy re a gusto, ya me acomodé. No, él no dijo eso. Dios le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón ni siquiera era parte del pueblo de Israel. Tampoco era parte del pueblo de Judá. Sino que Sarepta de Sidón era parte de lo que era el país de Fenicia. Y Sidón era la capital. Y Sarepta estaba aproximadamente 15 kilómetros de Sidón. Pero Dios le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué hace Elías? Ay, Señor, es que Sarepta de Sidón está lejísimos. Se calcula que estaba mucho más de 100 kilómetros. Y se iba caminando. Pero él no dijo: no, está lejísimo. No, él agarró y Dios le dijo: levántate, y él se levantó. Preparó sus ropitas que tenía, las lavó por última vez y dijo: vámonos a caminarle. Ajá. Juntó los últimos panes que los cuervos le habían traído y dijo: bueno, para el camino. Y se fue. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta de Sidón y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, imagínate, después de caminar muchos kilómetros, ¿cómo habrá llegado? Con mucha sed y con mucha hambre. Y además, todo sucio. Pero él era obediente. Él no se puso a decir: ay, Señor, ¿por qué? No se puso a quejarse. No se puso a discutir con Dios: Señor, ¿pero por qué me mueves a otro lado? No se puso a sugerir: oye, ¿por qué no me llevas mejor a Belén? Porque también he escuchado que en Belén hay algo de comida. No se puso a sugerir, no se puso a quejar, no se puso a discutir. Él simplemente empezó a obedecer. Y entonces encontramos a Elías obedeciendo. Pero aún obedeciendo, hermanos, yo quiero que aprendamos en esta mañana: aún obedeciendo a Dios, vas a tener complicaciones en tu vida. Aún obedeciendo a Dios vas a tener problemas. Yo quiero que aprendas bien esto. Porque yo he escuchado a algunos que dicen: ay, Señor, si yo te estoy sirviendo, mira cómo me está yendo. Bueno, es que aún sirviendo a Dios vas a tener complicaciones. Elías, aún siendo obediente, tenía muchas complicaciones. Tenía que caminar y sin quejarse. Ajá, entonces, aún siendo obedientes habrá complicaciones. Primero se le seca el arroyo a Elías. Después Dios lo manda caminando hasta Sarepta, y sobre todo lo manda con una viuda. Y más adelante, después se le muere el hijo a la viuda. O sea, imagínate qué complicaciones. Quien me está dando de comer, se le muere su hijo. Ahora, ¿qué hago? O sea, tuvo muchas complicaciones en su vida. Y nosotros debemos de aprender de eso. Que aún sirviendo y obedeciendo y viviendo en santidad, vamos a tener muchas complicaciones en la vida cristiana. El hecho de que tú obedezcas a Dios no significa que Dios te va a librar de las situaciones que tengas que vivir. Entonces vamos a tener algunas complicaciones, pero nosotros tenemos que seguir siendo obedientes. No debemos de decir: y eso que te busco, Señor, y eso que te obedezco, y mira lo que me está pasando. Porque es la queja común de los cristianos. Obedecen al Señor y no entienden que cuando las cosas le empiezan a ir mal, Dios está tratando de probarnos. Quiero decirte que Sarepta significa refinamiento. Y es curioso no entender que Dios manda a Elías a Sarepta. Porque Dios lo quería seguir probando, Dios lo quería seguir refinando, Dios lo quería seguir entrenando, Dios lo quería seguir ayudando a que obedeciera aún en las complicaciones.
Sarepta significa refinamiento. Y yo quiero decirte que a veces, aún obedeciendo, Dios te va a meter aún en el refinamiento. Dios te va a meter en el horno de fuego para probarte. Y tú no te debes de espantar, tú debes de estar conociendo y sabiendo que a veces así es el camino del Señor. Entendiéndolo, hermanos, tú ya no te vas a quejar y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces ya no le voy a servir, ya no le voy a amar, ya no voy a hacer nada. Porque es la queja común de los cristianos hoy en día, que apenas sirven un poquito y les empieza a salir las cosas un poco mal y ya se están retirando. No, Dios a veces permite que vayamos a una Sarepta y que allí Dios nos siga probando, porque Él quiere que aprendamos la obediencia en medio de todo. Aún en el padecimiento, así como Jesús, aún en el padecimiento Jesús aprendió la obediencia. Y entonces vamos a ver que Dios lleva a Elías a Sarepta para seguirlo refinando y para seguirlo probando. Pero ahí en Sarepta, dice que va llegando a Sarepta y en la entrada, en la puerta, cuando llegó a la puerta, dice versículo 10 de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. ¿Cómo se dio cuenta Elías quién era la viuda que le iba a dar de comer? Es sencillo. Cuando él llega a la puerta, él ve a una mujer. ¿Y cómo sabe que era viuda? Dios ya le había dicho que era una mujer viuda. ¿Cómo sabe que era viuda? Bueno, porque si hubiera tenido un esposo, ella no hubiera tenido que ir por la leña. Se acostumbraba en aquellos tiempos que el esposo era el que iba por la leña, el que se encargaba de traer las cosas necesarias para la comida en la casa. Era el esposo. Entonces, si hubiera tenido un esposo, esa mujer no tuviera tenido que salir a la puerta de la ciudad. Allí se dio cuenta Elías que era una mujer viuda. Porque ella estaba recogiendo leña, su esposo había muerto y su hijo aún era muy pequeño. Tal vez no era de brazos, pero no era lo suficientemente fuerte para salir afuera de la ciudad a recoger, o en la puerta a recoger la leña. Pero era una mujer viuda. Y esta mujer viuda había ya perdido su posición social y económica a causa de la muerte de su esposo. Y cuando llega con esta mujer viuda, dice el versículo 10, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Él tenía sed, recordemos que venía caminando de muy lejos. Entonces le dice a la viuda, tráeme un poco de agua para que yo beba. Pero dice el versículo 11, ella ya empezó a caminar, dijo, voy a traerle agua a este hombre. Yo no sé quién sea, pero voy a traerle agua a este hombre que viene sediento. Y ahí aprendemos, hermanos, otro principio, que aún en medio de la más grande necesidad, tenemos que aprender a compartir. ¿Qué era lo que escaseaba en aquellos días? El agua. Por eso es que no había alimentos. Sin embargo, aún en medio de la más grande sequía, y tal vez le quedaba muy poca agua, pero esta mujer dijo, este hombre lo necesita más que yo, porque yo no he corrido y él viene caminando. Y entonces ella fue por el vaso de agua. Le voy a compartir de mi agua. Ustedes y yo debemos de ser gente que es gente hospitalaria, gente que comparte, gente que da. Además le dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, oye mujer, no sé tu nombre, cómo te llames, pero aparte de un vaso de agua, ¿qué te parece si me traes un bocado de pan? Me encantaría, dijo Elías, una torta recién hechecita bajo las cenizas. Me encantaría. ¿Se puede? Y le dice en el versículo 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ¿cuál es la respuesta de la viuda, de la mujer, sola con su hijo? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, no tengo pan, no tengo algo que darte, te puedo dar el agua pero sin pan. No tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, tengo en mi tinaja. Y también tengo un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Solamente tengo un puñado de harina. Estaba yo haciendo el cálculo y dije, ¿cuánto cabrá en un puñado de harina? Si tiene unas manotas, pues le cabrán como unos 100 gramos. Ajá. Pero dije, una pobre viuda, anciana y todo, no creo que tenga unas manotas. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar el ejemplo mío. Mis manos son pequeñas, ¿no? Delicadas. Dije, ¿cuánto me cabrá en un puño? Un puño es que usted tiene su mano así y lo cierra. Lo que alcance a agarrar en un puño cerrado, eso es un puño. ¿Cuánto cree cuánta harina cree que quepa en un puño cerrado? ¿Cuánto le calculan? No rebasa los 50 gramos. Y la viuda sabía para cuánto alcanzaba un puño de harina. Para una torta, para una tortilla, si lo quieren ver de esa manera. Para una tortilla, y dice la viuda, y lo iba yo a ir a hacer para mí y para mi hijo. O sea, ¿cuántos iban a comer? La mitad de una tortilla. Y después de comerse la mitad de una torta, de una tortilla, nos vamos a morir. ¿Cuánto les hubiera durado hasta que le volviera a dar hambre el comerse media tortilla? ¿Cuánto creen? ¿Una hora? Media hora. Y recordemos que ya traían hambre de atrás, ¿eh? No crean que venían bien comidos. Ya traían hambre. Ahora, solamente se iban a comer media torta y después de ahí ya no hay más que comer. Y le dice Elías, la volvió a llamar, también tráeme un bocado de pan. Y ella dice, solo tengo un puñado de harina, como 50 gramos, solo una tortilla. ¿Y sabes una cosa? La viuda dijo a Dios, mira Señor, yo ya no tengo más, solo tengo un puñado de harina. Este año que viene tú no sabes cómo te va a ir, pero yo no sé qué tengas en casa y cuánto tengas en casa. Tal vez tú le puedas decir a Dios, solo tengo muy poco en casa. Pero no es necesario que tú le digas como la viuda, solo tengo 1 kilo de harina. Nosotros estamos en una gran ventaja con la viuda. Yo tengo 1 kilo de frijoles, 1 kilo de arroz. Ustedes están muy bendecidos de parte de Dios. Pero Dios sabe lo que hay en tu casa, lo que tienes en tu casa, lo que tienes en la alacena. Dios sabe cuánto tienes en el bolsillo. Dios sabe cuántos son en tu casa, cuánta familia tienes. Y sabe Dios también que de esa familia que tienes, algunos son de muy buen comer y que comen bastantito. ¿Tú crees que Dios no sabe todos esos detalles? Dios sabe. Dios sabe todos esos detalles. ¿Tú crees que Dios no sabía cuánto comía la viuda y cuánto comía el hijo? Claro. ¿Tú crees que Dios no sabía que no les iba a alcanzar ni para media hora? Claro que Dios lo sabía. Dios sabe, hermano, lo que tenemos, cuántos somos y todo lo que necesitamos. Dios lo sabe. Ajá. Y entonces Elías le llama y le dice, Elías le dijo en el versículo 13, y esta palabra es lo que tenemos que llevarnos en este año. Dios le dice, Elías le dijo, no tengas temor. Dios sabe también lo que nosotros tenemos, económicamente hablando, para enfrentar este año. A lo mejor algunos de ustedes dicen, bueno, si se me viene algo fuerte, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis animales, ajá, tengo a mis hijos que me van a echar la mano, ya estás confiando en ellos. Y vemos también ahí, pero Dios también sabe lo que tienes, pero Dios también sabe que aún en medio de eso, a veces hay miedo en nuestros corazones, hay miedo en nuestras vidas, por no saber qué es lo que viene, por no saber qué es lo que va a pasar. Pero Dios nos dice, no tengas miedo. Dios sabe que a veces tenemos miedo. Dios sabe que cuando nos sale algo imprevisto, algo que no teníamos contemplado, como que nos espantamos. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer con esta situación? Todos hemos vivido ese tipo de imprevistos a lo largo del año. Pero Dios nos dice, no tengas miedo aunque te salga un imprevisto. Y aunque no te salga un imprevisto, no tengas miedo. No tengas temor.
Yo sé cuánto tienes y yo sé lo que te hace falta. Yo conozco tu necesidad y todo lo que vas a necesitar el próximo año. Pero no tengas miedo. Aunque viene un año nuevo y no sabemos nada del futuro, tú y yo no sabemos cómo nos va a ir. Tú y yo no sabemos si vamos a llegar hasta la mitad del año. Tampoco sabemos si vamos a terminar el año. Hay algunos muy optimistas que dicen, no, yo voy a seguir viviendo años. Tú no lo puedes saber a ciencia cierta. El único que conoce nuestro futuro es Dios. Tú no puedes creerle a un charlatán que te diga, tu futuro viene así el próximo año. Eso ni los demonios pueden saber el futuro de tu vida. Ni el diablo puede saber el futuro de tu vida. El único que la conoce es Dios. Tú no puedes ir con un brujo porque él no te va a decir el futuro. Ellos no conocen el futuro. El único que se conoce el futuro es Dios. Entonces, ¿en quién voy a confiar? En Dios. Ajá. No sabemos del futuro, desconocemos lo que habrá, pero Dios nos dice, no tengas miedo. Avanza. Sin paralizarte, porque el miedo paraliza. El miedo da inseguridad, nos sentimos inseguros. Sigue adelante sin temor, porque Dios, todo el año que viene, va a estar bajo control de tu vida. No tengas miedo, avánzale. Tú sigue adelante. Ajá. Y entonces también, hermanos, viene Elías y le dice, no tengas temor. Y cuando Elías le dice, no tengas temor, le está diciendo, cambia tu pensamiento. Mujer, yo sé que tú ya estás pensando que es lo último que vas a comer. Yo sé que tú ya estás pensando que ya de aquí en adelante van a morir dentro de poco. Cambia tu pensamiento, porque Dios no te va a dejar morir. Cambia tu pensamiento, porque Dios te dará bendición. Porque la viuda decía, lo prepararé para mí y para mi hijo. Ese era el pensamiento de la viuda. Lo comeremos y después moriremos. Se acabó. Pero viene Elías y le dice, no tengas temor, cambia tu pensamiento, porque Dios es suficiente para proveerte por mucho tiempo. Y le dice en el versículo 13, no tengas temor, haz como has dicho. O sea, le está diciendo, ve y haz la torta que te ibas a comer tú y tu hijo, ve y prepáralo, ve a hacerlo. Anda, obedece. Pero le dice, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. O sea, lo único que tienes, lo último que tienes, ve y hazlo, así como has dicho, pero no te lo vas a comer tú, porque ¿qué crees? Oh, sorpresa, te tengo una sorpresita. No se lo van a comer ustedes, me lo voy a comer yo. Así le dijo Elías. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y me la voy a comer. Pero hay una unión ahí en esas dos partes. Y, dice Elías, y después harás para ti y para tu hijo. ¿De dónde iba a salir la harina si ya no había harina? Alcanzaba para una torta. ¿Sabes lo que es eso? Eso es fe en Dios. Dame a mí primero y yo tengo fe en mi Dios que me ha suplido durante todo este tiempo, que también a ti te suplirá. Pero obedece, mujer, haz la torta y dámela a mí primero. Yo sé que te va a costar trabajo entenderlo y creerlo, pero obedece, ten fe, porque Dios te proveerá. Y después harás, créemelo. Y entonces la mujer se levantó, fue e hizo la torta y se la trajo a Elías. Y esa parte de hazme a mí primero es el principio. Aún en tiempo de crisis y gran necesidad, tú y yo le tenemos que dar a Dios primero. La mayoría de las gentes piensan así: si no me alcanza para mí, ¿cómo voy a dar a Dios? Bueno, con ese pensamiento, Dios nos dice en esta mañana, cambia tu pensamiento.
Dame a mí primero y vas a ver con tus propios ojos lo que yo puedo hacer con tu obediencia. Entonces, hazme a mí primero es el principio de dar a Dios primero. Y ese principio, hermano, lo tenemos que practicar aún en tiempos de crisis y necesidad. Dios quiere que tú y yo seamos gente que le da aunque haya necesidad, aunque haya gran crisis. Porque solamente entonces Dios podrá proveerte para lo que tú necesitas. Entonces tenemos que darle a Dios primero. Y a Dios le corresponde, ya lo sabemos, el 10% de lo que Él mismo nos da a nosotros, le corresponde a Dios. Entonces yo le tengo que regresar a Dios el 10%. Y cuando tú obedezcas, aun cuando tú creas que no te alcanza para pagar tus gastos, Dios se va a glorificar con tu obediencia y te va a suplir. ¿Ah? Tenemos que aplicar el principio de dar a Dios primero en nuestras finanzas. Por eso a Dios no se le da lo que sobra. A Dios se le da lo primero. Honra a Dios con lo primero y tenlo por seguro, Él te dará todo lo que te hará falta. ¿Es difícil de creer? Sí, es muy complicado de creer. Humanamente hablando no lo vas a entender. Esto es por fe, no por vista. Tú tienes que empezar a actuar en obediencia y por fe. Pero yo no he conocido a alguien que haya cumplido al pie de la letra las instrucciones de Dios y que haya dicho, me quedé sin comer, Dios me falló. No he conocido a nadie. Porque bien decía el salmista, no he visto a justo desamparado, obediente desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. Entonces tenemos que darle a Dios lo primero en nuestras finanzas, en nuestro tiempo. Dios también está interesado en que le demos lo mejor de nuestro tiempo. Por lo tanto, cuando yo me levanto en las mañanas, lo primero que voy a hacer es agradecerle a Dios por la vida, por mis hijos, por el trabajo. Le doy a Dios lo primero de mi tiempo. Ajá. Y trato de estar con Él en las mañanas, mediodía, en la noche. Lo primero de mi tiempo va para Dios. Lo primero de mi vida, de mi servicio, va para Dios. Siempre debo de tener a Dios y todo lo que Él quiere en primer lugar. Si tú honras a Dios poniéndolo siempre en primer lugar, no tengas duda, no tengas temor. Dios te suplirá todo lo que te haga falta, porque tú lo estás honrando. Entonces tenemos que darle el primer lugar de nuestro servicio, el primer lugar de nuestra vida. Los dones que tenemos, te los tenemos que rendir a Él. Los talentos que tenemos este año, tenemos que rendírselos a Él. Y hermano, entonces tú no tienes que andar preocupado y diciendo, ¿cómo le voy a hacer con mis necesidades? Honra a Dios con lo primero, con las finanzas, con el tiempo, con tu vida, con tu servicio. Porque si le damos a Dios primero obedeciéndole, también habrá provisión para ti y para todos los tuyos. Ajá. Entonces tenemos que darle a Dios primero. Y Elías tenía fe y le dijo, mujer, tú hazme a mí primero la torta y después harás para ti y para tus hijos. Y la viuda también tuvo fe y fue. Entonces dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue e hizo como le dijo Elías. Y vea lo que sigue después. Y comió él primero. Y luego ella. Y luego su casa, su hijo. ¿Por cuánto tiempo? Por muchos días. El camino a la bendición consta en primer lugar de obediencia a Dios. La obediencia a Dios te abre el camino a la bendición. La desobediencia la cierra. Ajá. Así como se cerró el huerto del Edén. El huerto del Edén se cerró por desobediencia. Ya no pudieron entrar a disfrutar más ahí.
Entonces, el camino a la bendición empieza con obediencia. Además de obediencia, Dios dice, no tengas miedo, dadme a mí primero. Si le damos a Dios primero, Dios se encargará de todas nuestras necesidades. Si obedecemos su palabra, si obedecemos sus instrucciones y hacemos nuestra parte, tú puedes estar seguro, Dios va a cumplir su parte. Muchos de nosotros a veces queremos que Dios cumpla su parte. Somos tan tremendos. Señor, ¿por qué no me das? ¿Tú ya cumpliste tu parte? Si tú cumples tu parte, debes de tener confianza. Dios cumplirá su parte. Pero a veces le exigimos a Dios que cumpla su parte, pero tú y yo no cumplimos nuestra parte. ¿Habrá bendición? Pues no, y a veces hasta nos enojamos con Dios. Señor, ¿por qué? Bueno, ni cumples tu parte y vienes a reclamarle a Dios. Si tú cumples tu parte, confianza debes de tener. Dios no te dejará nunca. Él cumplirá su parte. Él es fiel y justo y nos lo ha demostrado por mucho tiempo. Ajá. Pero Dios también nos dice que si obedecemos su palabra y sus instrucciones, si hacemos nuestra parte, no debemos de dejarle todas las cosas a Dios, toda la responsabilidad a Dios. Sí, Dios desea bendecirte, Dios quiere bendecirte, pero va a actuar conforme a lo que tú hagas, en fe y en obediencia. Entonces, Mateo 6:33, esa es nuestra parte. Si tú cumples esta parte, tú no tienes que andar, ni siquiera, a veces llegará el momento en que ni siquiera tendrás que pedirle. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando tú no cumples tu parte, sí tienes que andarle recordando, como si tuvieras que andarle recordando a Dios. Pero no hay necesidad. Cumple tu parte y Él ya sabe lo que te tiene que dar. Él ya sabe, tú no tienes que recordarle nada. Él ya sabe la bendición que necesitas. Él ya sabe lo que te hace falta. Pero cumple tu parte. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El puñado de harina y el aceite no escasearán en tu casa. Pero ¿qué tienes tú que hacer? ¿Cuál es tu parte? Buscad primeramente en el trabajo. ¿Verdad que no? Busca primeramente a una persona que te preste. No. Busca primero ¿a quién? A Dios. ¿Cómo nos cuesta entender este versículo tan sencillo? En esto se encierra la bendición de nosotros. Pero a veces pareciera que no lo hemos captado. La bendición de Dios viene cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Si no buscas primeramente el reino de Dios, lo que vas a conseguir es un cansancio y una depresión tan grande y una desilusión, porque tú no vas a poder solo. Pero yo te aseguro, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas se refiere a tu comida, se refiere a tu ropa, se refiere a tus pagos de tus servicios, se refiere a colegiaturas, se refiere a todo lo que tú necesitas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu parte? Buscar primeramente, no segundamente, no en las últimas, porque a veces somos tan tremendos. Cuando ya no podemos con la enfermedad, cuando ya no podemos con la crisis, cuando ya no podemos con la escasez, cuando ya no podemos con nada, venimos corriendo con el Señor a la sala de urgencias, y de ahí todavía el Señor nos saca. Pero en cuanto nos salimos de la sala de urgencia, ahora sí hacer lo que se nos pega en gana, ¿no? Pero no, Dios quiere que a Dios lo pongamos siempre en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Cumple tu parte y tú no tienes que recordarle a Dios que tiene que cumplir su parte.
No tienes que andarle recordando. Es allí donde se cumple esa palabra donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Tú cumples tu parte y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te dice: le pedirás las peticiones de tu corazón. Fíjate cómo cambia la situación. Cumple tu parte y Dios se encargará de la suya. Pero los rebeldes y los desobedientes, no quieren hacer su parte, pero ya andan exigiéndole a Dios. Y hasta se enojan con Dios. Y con todo el que se les atraviesa. Entonces, hoy yo quiero decirte que tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Haciendo nuestra parte, tengamos entonces confianza. Nuestro Señor hará su parte. Y la viuda estaba tranquila. Cuando hizo su parte, ella estaba ya confiada. No estaba dudando, diciendo: ¿será que comeré o no comeré? No, ella ya sabía que conforme a la palabra de Jehová, dice el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La palabra de Dios para mí es suficiente. Si Dios me dice: busca primero mi reino, y yo obedezco, yo no tengo que andar dudando de nada, ni andar preocupado. ¿Sabes lo que yo voy a hacer este año? Yo te invitaría a que tú lo hicieras: buscar a Dios. Busca a Dios y te va a ir bien. Si no quieres cumplir esta parte, entonces, bueno, yo creo que también Dios obrará en nuestras vidas. Pero yo prefiero que me vaya bien. Yo le creo a la palabra de Dios. Si Dios me dice: no te faltará, yo le creo. Así que el próximo año que viene yo lo voy a buscar con toda dedicación. Yo te invitaría a que tú lo buscaras con más esfuerzo, con más ganas, con más anhelo. Que tú y tu casa les sirvan al Señor con entrega. Así que este nuevo año, eso es lo que Dios nos dice. El camino a la bendición es que le obedezcamos en todo, en su palabra, que le demos a Él primero y no tendremos temor del día de mañana. Dios está bajo control. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Y yo quisiera compartir contigo una oración. Es mi oración. Y mi oración es: yo quiero ser bendecido. Y Dios me dice: yo te quiero bendecir. Dios te dice a ti: yo te quiero bendecir. Pero también Dios te dice: búscame para que yo te pueda bendecir. Así que en esta mañana yo quiero compartir contigo esta oración. De decirle a Dios: Señor, este año que viene es una nueva oportunidad para que podamos buscarte y podamos hacer tu obra. Lo que pasó el año pasado, donde a lo mejor no le serviste al Señor, donde a lo mejor no lo buscaste y sin embargo todavía estás aquí con vida. Bueno, este año vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos da y vamos a decidir buscarle con anhelo, con fuerza, con ánimo. Dios sabe lo que hará con nosotros, pero yo te aseguro, los pensamientos de Dios no son de mal, sino de paz, de bendición. Así que a mí me gustaría que tú y yo nos comprometiéramos a servirle a Él el tiempo que Él nos dé. Cierra un momento tus ojos. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti para decirte, Señor, que agradecemos tu promesa para nuestra vida. Agradecemos tu palabra para nosotros. Agradecemos que tú nos hayas dicho en esta mañana que si cumplimos nuestra parte, que si buscamos primeramente tu reino, no nos faltará nada, Señor. Que aun cuando pasemos por momentos de dificultad, por momentos de necesidad, Padre, tú estarás bajo control. Este año, Señor, que comienza es una oportunidad para honrarte, es una oportunidad para servirte. Padre, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Padre, a que podamos prestar oído a tu palabra. Y no solamente prestar oído, Señor, sino actuar inmediatamente conforme a la palabra oída. Y obedecer lo que ya hemos aprendido, Señor, con tiempo atrás.
Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia, como familia. Enséñanos, Señor, a ser gente obediente. No solamente en la iglesia en general, sino aún en nuestras casas, Señor. Enséñanos a ser hijos obedientes. Enséñanos a ser padres obedientes. Enséñanos a ser esposos obedientes. Enséñanos, Señor, la obediencia. Aún en medio, Señor, de la escasez, enséñanos a darte a ti primero, Señor. Enséñanos a honrarte a ti con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestro servicio, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas. Enséñanos a honrarte, Señor. Porque yo sé que veremos grandes bendiciones, pero todo va a comenzar con nuestra obediencia, Señor. Y en esta mañana, Padre, estamos creyendo que estamos aquí pura gente obediente, solo gente que obedece, solamente gente, Señor, que camina, solamente gente, Señor, que no tenemos, Padre, que andarla empujando, sino que es gente que obedece tu palabra y gente que camina, Señor, obedeciéndote a ti. Padre, en esta mañana te estamos creyendo que somos obedientes, y si aún no somos tan obedientes por fe, vamos a empezar a obedecer y vamos a empezar a poner por obra la obediencia en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que permitas que cada uno de nosotros podamos honrarte con nuestra obediencia en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Que tú recibas la honra, Señor, y que tú te puedas glorificar en nuestras vidas, Señor. Cuando te obedezcamos aún en medio de la necesidad, tú te glorifiques, Señor, mostrándote en tu grandiosa fidelidad en nosotros, supliendo lo que hace falta, sosteniéndonos en todo momento. Y Padre, te damos gracias porque hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Como iglesia, Señor, tenemos planes, tenemos propósitos, pero, Señor, no queremos hacer lo que nosotros queremos, sino queremos adecuarnos a tus instrucciones, queremos hacer lo que tú nos ordenes. Y Padre, porque yo sé que eso conlleva nuestra bendición como iglesia, como personas tenemos ya propósitos definidos, Señor, para hacer, Padre. Tú nos has dejado ya, Señor, nos has encomendado cosas que tenemos que hacer. Ayúdanos también a obedecer en esa parte, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos permita ser mejores y ser más obedientes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.